Damos la palabra ahora al eurodiputado Raúl Romeva. Él es vicepresidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. Buenas tardes. La verdad es que siento que me dirijo a ustedes con una gran responsabilidad. Primero con mucho respeto y después con una gran responsabilidad. Vengo efectivamente como diputado, en todo caso como representante del Parlamento Europeo, como vicepresidente de la Comisión de Mujeres e Igualdad de Oportunidades, como español, como amigo y como hombre. Porque este no es un tema que solo concierne a las mujeres. Y este es un primer mito que hay que romper. Este es un primer tabú que hay que romper. Este no es un problema de mujeres que deban resolver las mujeres. Ese es un problema social del cual las mujeres son las víctimas, son las primeras que han levantado la voz, lógicamente, pero la resolución tiene que venir del trabajo colectivo. Lo decía la señora de Vergé y es cierto. Aquí hay una responsabilidad compartida y, por lo tanto, la solución no va a venir de un solo actor, va a venir de muchos actores distintos. De los artistas, de los políticos, de las organizaciones sociales y cívicas, de los periodistas. Y yo creo que este evento es un poco la síntesis, no solamente de este diagnóstico, sino de la necesidad de afrontarlo a través de esta multiplicidad de vías y de factores. A mí me han pedido que hable fundamentalmente de la impunidad. Y es que efectivamente, si grave es que esto suceda, más grave es aún que quede impune. Porque no hay mejor mecanismo de alimentar precisamente esta práctica que mandar el mensaje de que no pasa nada porque esto suceda. Por lo tanto, no se trata de lamentar que suceda solamente, sino que se trata sobre todo y fundamentalmente de establecer los mecanismos y las acciones concretas que evitan que esto se repita y que haga justicia cuando ello ha sucedido. Las dos cosas van completamente e íntimamente ligadas la una con la otra. Yo soy en estos momentos ponente de un informe del Parlamento Europeo que tiene que ver fundamentalmente con el fenómeno del feminicidio en América Central y en México, sus causas y con la forma de afrontarlo desde las instituciones europeas, a partir fundamentalmente de una corresponsabilidad, a partir de una amistad entre regiones y a partir también de entender que este es un problema global. No es un problema de un país, de una nación, de un pueblo, es un problema global. Y que ciertas circunstancias en ciertos lugares del mundo hacen que las consecuencias sean más graves. Pero la raíz de estas circunstancias suele tener y tiene, en muchos casos, una dimensión universal. Hace 4 días en España aprobamos la ley contra la violencia de género. Hace muy poco. Y siguen muriendo mujeres. La diferencia en todo caso es que ninguno de estos casos queda impune. Se detiene a los responsables, se les juzga, se les condena y se manda un mensaje claro de que ello no puede repetirse y de que no puede tolerarse. No hemos acabado con la violencia contra las mujeres, pero sí hemos acabado contra la impunidad. Y este es un primer paso. Pero la impunidad no es solamente desde un punto de vista judicial. La impunidad tiene que ver también con las causas que generan este fenómeno. Y estas causas son múltiples. No se trata de ver quién pone más muertas sobre la mesa.
no es un problema fundamentalmente de números, no es un problema de cifras, es un problema que tiene que ver con el modo con que son asesinadas estas mujeres, con los ámbitos sociopolíticos y socioeconómicos de los que proceden estas mujeres, con la dimensión cultural que se le da a este tipo de crímenes, con la prioridad que se concede a este tipo de crímenes en las políticas públicas, en los medios de comunicación, en los debates políticos, en las propuestas de los candidatos y candidatas presidenciales. Se trata de esto. He tenido ocasión en estos días de poder reunirme con varios actores y con varios candidatos y candidatas presidenciales, con muchas bancadas del Congreso, y hay un consenso absoluto con relación al hecho de que este tipo de violencia es absolutamente, insisto, no solamente condenable, sino que hay que hacer todo lo posible y necesario para acabar con ella. Me van a permitir, sin embargo, que haga una valoración estrictamente personal. Donde he percibido ciertas diferencias es en la prioridad a la hora de afrontar este fenómeno. En la necesidad de si este es un tema que tiene que estar en la primera página de las prioridades políticas o si es uno de tantos y que tenemos otras prioridades y que hasta que no resolvamos otras prioridades, este no va a ser prioritario. Y es un error. Es un error. Es evidente que hay una multicondicionalidad a todo esto. Es evidente que cuando hablamos de impunidad no solamente estamos hablando de impunidad frente a los crímenes contra las mujeres. La impunidad es genérica frente a los crímenes en general, en Guatemala y en muchos países. Y el problema de la impunidad no solamente tiene que ver con los crímenes contra las mujeres. Pero sí hay especificidades propias de este tipo de crímenes que a la hora de plantear la impunidad requieren pensar en medidas específicas para acabar con la impunidad que ello conlleva. Y por lo tanto necesita una visión propia, con unas gafas muy concretas. El contexto general en el que estos crímenes tienen lugar, me temo que lo sabemos ya de sobra. Estamos ante un contexto de enormes desigualdades sociales. No solamente hablamos de mujeres, hablamos básicamente y fundamentalmente de mujeres pobres. Y por lo tanto hay una dimensión social que hay que tener en cuenta. A la hora de luchar, insisto, contra esa impunidad, hay que entender también el contexto en el que este tipo de crímenes están sucediendo. Y básicamente, partir de la base de que para enfrentar ese tipo de crímenes hay un elemento fundamental, que es la dependencia de muchas mujeres respecto a sus maridos, a sus padres, a sus familiares. Y esa no independencia o esa dependencia limita mucho las posibilidades de denuncia, de poder salir de un contexto en el que la violencia de alguna forma le está persiguiendo hasta que acaba con su vida. Y por lo tanto acabar con la impunidad implica también necesariamente y obligadamente no solamente denunciar, sino combatir esta situación. He dicho al principio que yo me presentaba ante ustedes también como hombre. Y es que para mí uno de los principales problemas de este fenómeno es la mentalidad machista, el contexto patriarcal, la percepción per se de que el hombre por definición es mejor y superior a la mujer. Y yo creo que mejor que yo lo ha explicado antes las artistas que nos han precedido. Romper esa percepción es fundamental para acabar con un fenómeno clave en la impunidad. Entender este hecho como normal, como inevitable, como imposible de resolver, porque es cultural. Este punto de partida, que ocurre en Guatemala, ocurre en Centroamérica, ocurre en España, es fundamental que se entienda para poder afrontar el problema. Y si no partimos de este punto de partida,
es muy difícil que podamos establecer las medidas necesarias para su corrección. Muchas veces me preguntan qué hago yo, hombre, en la Comisión de Mujeres e Igualdad de Oportunidades en el Parlamento Europeo. La respuesta es muy simple. Yo no estoy en una comisión de mujeres que discute temas de mujeres. Estoy en una comisión de derechos de la mujer e igualdad de oportunidades. Y esto, insisto, no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Es una responsabilidad social y política de todos y de todas. Hay una responsabilidad europea en todo esto. Cuando hablamos también de la dimensión global o universal del fenómeno, hay una dimensión y una responsabilidad europea. Tenemos cada vez más y mejores relaciones, y espero que cada vez tengamos más y mejores, entre la Unión Europea, la región centroamericana y particularmente con Guatemala. Pero estas relaciones, lo hemos dicho muchas veces, no se pueden basar estrictamente en cálculos económicos y en relaciones comerciales. El diálogo político y la cooperación es fundamental para entender que aquí una de las prioridades tiene que ser ver qué consecuencias tienen esas relaciones también en esa situación de desigualdad que antes mencionábamos. Y no se nos escapa que cuando hablamos, por ejemplo, de inversiones europeas en la región, muchas veces nos encontramos con que muchas de las empresas que ocupan a mujeres en condiciones precarias, sin ver respetados sus propios derechos más fundamentales, funcionan con capital europeo. Y ahí tenemos una responsabilidad. Y esta responsabilidad es nuestra, y por lo tanto también como europeos debemos enfrentarla. Hay dos elementos que quiero añadir. Uno, es verdad que hay una dimensión social del problema, y nuevamente se habla, y he escuchado muchas veces en estos 2 días y en otras ocasiones, reducir ese tipo de crímenes a enfrentamientos entre maras. Es un problema de violencia común. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Y sabemos cada vez más, no solamente que las víctimas no pertenecen a esas maras, sino que en ocasiones se las maquilla como si lo fueran para reducir el problema a un problema de maras y evitar el problema de fondo, esquivar el problema de fondo. Y ese también es un aspecto grave, como lo es la tremenda violencia y brutalidad con la que estos crímenes tienen lugar. Por un elemento de partida, considerar a la mujer el elemento débil, y por lo tanto el acarnizamiento es mucho más justificable en estos contextos. No pasa nada, es un ser menor, es un ser inferior. Pero esto es un síntoma claro de esa cultura patriarcal a la que antes hacía referencia. Por último, cuando hablamos de acabar con la impunidad, no podemos hacerlo si no planteamos un conjunto de medidas muy amplio. Hay que atacar las causas de las desigualdades, de la pobreza, de la injusticia social y sobre todo de la obligación, o en todo caso de la permanente dependencia de las mujeres frente a sus familiares, hombres. Hay que avanzar hacia leyes que permitan claramente establecer marcos legislativos punitivos que no dejen ningún atisbo de ambigüedad, que sean firmes y que, por lo tanto, en su redacción y en su aplicación sean coherentes con ese principio. Hay que contar con instituciones que tengan recursos propios para poder funcionar, que tengan en sus prioridades este tema, que tengan a la hora de investigar o de atender a las víctimas o de ofrecer apoyo a los familiares y a las familiares, este tema como prioritario, por la específica dimensión y características de este fenómeno. Y hay que entender, también lógicamente, que para ello es necesario contar con un sistema policial y judicial que dé garantías. En España durante mucho tiempo
El grave problema fue que las mujeres no se atrevían a denunciar, por la simple razón de que una vez llegaban a la comisaría se las insultaba, se las menospreciaba, se las ridiculizaba y se las volvía para casa recomendándoles que pidieran perdón a sus maridos. Pero eso ocurría hace muy poco, y no digo que no siga ocurriendo en algunos casos. La diferencia está en que ahora es obligado en las comisarías tener personas con sensibilidad y formación para atender estos casos, y mecanismos a nivel de la justicia para poder atender inmediatamente estos casos. No puede ser que ante la noticia de una señora muerta, de una mujer muerta, de una niña muerta, nos enteremos que esta mujer, esta niña, esta señora ha ido 4, 5, 6 veces a la comisaría a denunciar una situación y nunca le han hecho caso. Y esto, insisto, ocurre en España, ocurre en Guatemala y ocurre en muchos países. El problema no es que ocurra, el problema es que se deje seguir ocurriendo. Y por lo tanto, insisto y concluyo con ello, yo vengo aquí como europeo, como español, como amigo, como hombre, pero sobre todo porque me siento corresponsable en la solución del problema. Y sobre todo porque entiendo que además de los y las artistas, además de los y las políticas locales, además de los gobiernos, de los estados, de la justicia, de los periodistas y las periodistas, aquí hay una responsabilidad global, universal, mundial, también por lo tanto europea. Y les digo también en este sentido que en la medida en lo que yo pueda influir desde el Parlamento Europeo, este tema será prioritario. Muchas gracias.